Bueno, pues yo les voy a platicar acerca del fenómeno del Niño Oscilación del Sur de una manera muy breve. A este fenómeno también se le conoce como ENOS por sus siglas. Y el contenido de esta plática va a ser básicamente qué es este fenómeno del Niño Oscilación del Sur. Vamos a abordarlo a partir de dividir la componente oceánica y la componente atmosférica y vamos a explicar qué es la fase del niño en sí, la fase de la niña, los impactos a escala global, impactos en México, las condiciones actuales y una probadita del pronóstico. ¿Qué es? Pues es un patrón de intercambio de calor y momento entre el océano y la atmósfera, capaz de modificar los patrones de circulación atmosférica a escala global. Como lo comentó el doctor Ricardo, este fenómeno entra dentro de la parte de variabilidad climática y es identificado como uno de los principales moduladores de las condiciones climáticas a escala global, ya que puede modificar los patrones de precipitación, temperatura e incluso la actividad de los ciclones tropicales. Como les mencioné, lo vamos a abordar en dos partes. El niño se refiere a la parte o a la componente oceánica, se basa principalmente en el monitoreo de la temperatura superficial del mar con el fin de identificar la variabilidad espacial de los patrones de temperatura, principalmente en la región ecuatorial del Océano Pacífico. Por otro lado está la componente atmosférica, que se conoce como la oscilación del sur. Esta se basa principalmente en el monitoreo de la presión a nivel del mar, tratando de identificar cambios de la dirección e intensidad del viento. El fenómeno del Niño y su monitoreo se basa principalmente en el promedio de la temperatura superficial del mar en 4 regiones dentro del Pacífico ecuatorial, como se muestra en la imagen inferior izquierda, en esta parte de aquí. La región 4 está más hacia el occidente, la región 3 abarca del centro al oriente y la región 1-2 se encuentra cercano a las costas de Perú, pero es el índice del Niño 3.4, que es un híbrido entre la región 4 y la región 3, el que se utiliza constantemente para definir en qué fase se encuentra este fenómeno. Y para definir en qué fase se encuentra, debemos de identificar anomalías o cambios de temperatura más o menos 5.5 grados Celsius como mínimo en los patrones de temperatura. Esto es en cuanto a observaciones con instrumentos y la parte científica, pero también se pueden hacer observaciones nosotros en la vida diaria. Por ejemplo, desde el siglo XVII, pescadores de Perú notaron que en periodos cercanos a la época de Navidad se observaron temperaturas inusualmente cálidas en las aguas del Océano Pacífico, relacionándolo con el nacimiento del niño Dios. Y este calentamiento de las aguas en el Océano Pacífico cercano a las costas de Perú favorece o propicia que el desplazamiento de diversas especies de peces como el atún a esas regiones más cálidas. Por lo tanto, los pobladores de Perú tenían una mayor producción pesquera. Como estos patrones de la temperatura observados en el Océano Pacífico también son intensos durante la temporada invernal, entonces ahí ya existió una relación entre lo que observaban los pescadores en Perú y lo que estaban observando los científicos con sus instrumentos, por lo que decidieron llamar a este fenómeno de calentamiento o enfriamiento como el fenómeno del Niño. Y tiene 3 fases diferentes. Por ejemplo, en la gráfica que se encuentra a la derecha, en la parte inferior, podemos observar lo que les mencionaba, que justo en la temporada invernal se encuentran los valores con los máximos cambios de temperatura. Por ejemplo, aquí entre el 2010 y el 2011, acá entre el 2015 y el 2016, o en el 2017 y entre el 2018, etcétera. Y en la fase cálida se llama la condición del niño. La fase fría la conocemos como la condición de la niña y la neutral es el periodo de transición entre una y otra. Ahora, la oscilación del sur, que es la componente atmosférica, se basa principalmente en el monitoreo de la diferencia de presión del mar entre 2 puntos, que es entre la isla de
de Darwin, entre Darwin al norte de Australia y la isla de Tahití en la región de las Polinesias francesas. La diferencia entre estos dos puntos de la presión nos indica la intensidad de los vientos alisios. Los vientos alisios son los vientos que se desplazan cercanos a la superficie dentro de la región tropical de este a oeste. Y las diferencias positivas de presión se relacionan con un episodio de la niña y las diferencias negativas de presión se relacionan con un episodio del niño, como se muestra en esta gráfica. Aquí, en comparación de la gráfica anterior, podemos ver que es como de manera inversa. En las temperaturas era un calentamiento, teníamos una condición del niño, y un enfriamiento, una condición de la niña. Ahora bien, para las presiones, cuando tenemos presiones positivas, tenemos una condición de la niña, y cuando tenemos presiones negativas o bajas, tenemos una condición del niño. Y viéndolo de manera esquemática, ya contemplando la fase atmosférica con la fase oceánica, podemos ver que este es el patrón de distribución de las temperaturas del agua. Por ejemplo, en el GIF que pueden ustedes observar, esta es durante una fase fría, que es la niña, donde la mayor cantidad de agua cálida se concentra en la región occidental del Pacífico ecuatorial, generando un enfriamiento en la región oriental. Por lo tanto, existe una surgencia o un levantamiento de la termoclina, es decir, la temperatura superficial del mar es más fría en la región oriental y más cálida en la región occidental. Para definir que se encuentre dentro de una fase de la niña como tal, debe de estar al menos 0.5 grados Celsius más fresca de lo normal, y un episodio de la niña puede durar entre 1 y 3 años, variando su intensidad. Ahora bien, para la fase cálida del niño, tenemos que un debilitamiento de los vientos alisios incrementa la temperatura del océano en la región central y oriental, por lo tanto tiende a enfriarse o a mantener condiciones similares al promedio en la región occidental, como se muestra en esta gráfica. Tenemos el mayor calentamiento en la región central y hacia el oriente, y en la región occidental ya tenemos una condición similar al promedio, y lo que ocasiona este calentamiento en la región central es un núcleo de convección o de favorecimiento del desarrollo de tormentas en toda esta región y hacia el oriente. Un episodio del niño puede durar entre 9 y 12 meses, y la transición entre el niño y la niña habitualmente se da de manera más rápida. Algunos de los impactos a escala global, como pueden observar en estas gráficas, que en un principio podrían parecer demasiado complicadas, es que como este patrón o este fenómeno modifica la circulación atmosférica, los patrones de transporte de humedad y del planeta, con lo que podemos observar que para condiciones del niño, que es en la parte izquierda, y las condiciones de la niña en la parte derecha, haciendo énfasis, podemos observar dentro de nuestra región, que es este cuadrito rojo, durante una condición del niño en invierno, tenemos que al norte de México condiciones más frescas y más húmedas habitualmente. En cambio, durante una condición de la niña, durante este mismo periodo, podríamos tener condiciones más cálidas y con déficit de precipitación. De la misma manera, pueden ir ustedes observando que, por ejemplo, al norte de Estados Unidos y hacia el Golfo de Alaska, así como en la región sur de Asia o en el archipiélago de Indonesia, se presenta un déficit de precipitación durante el niño, durante diciembre a febrero, y de una manera contraria durante condiciones de la niña. No siempre el patrón es totalmente inverso, ni las condiciones se dan exactamente igual cada año con una condición del niño. Cada episodio del niño o de la niña tiene cierta variabilidad o ciertas diferencias, que es lo que le da el énfasis o lo que vamos a nosotros observar o estar esperando de los impactos, por ejemplo, ya en México. Estos son escenarios, por ejemplo, son los compuestos de todos los años que hayamos tenido una condición de la niña o una condición del niño durante el periodo marzo-mayo, que son los mapas en la parte superior,
Durante una condición del niño que es en la fase cálida en marzo-mayo, podemos observar que tenemos o podríamos esperar una condición de déficit de precipitación en toda la parte norte y sureste del país. En cambio, con una fase de la niña bien establecida, tendríamos déficit de precipitación hacia el sur y un mayor acumulado de lluvia hacia el norte. Y en la condición neutral, es muy importante mencionar la condición neutral, ya que ninguna de las dos fases se encuentran activas y son otros moduladores, como lo mencionaba el doctor Ricardo, como la oscilación del Atlántico Norte, la decadal, la AMO, etcétera, o incluso la Maiden-Julian, las que estarían modulando las condiciones climáticas que observamos durante este periodo. También sabemos que existe una relación entre la actividad ciclónica y la fase que tengamos del niño oscilación del sur. Por ejemplo, durante una fase de la influencia con la niña, tenemos una mayor actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, como se observa en esta imagen inferior. En cambio, con una condición del niño, tendríamos una menor actividad del desarrollo ciclónico en la cuenca del Atlántico. Y bueno, con todo esto que les expliqué, ustedes con esta imagen, ¿en qué fase consideran que estamos o creen que estamos? Si lo pueden poner ahí en los comentarios, está bien. Haciendo énfasis en las regiones, en la región 3.4 principalmente, como podemos observar en el mapa que cubre prácticamente toda la diapositiva, vemos aquí temperaturas más frescas. Por lo tanto, estaríamos, en una fase de la niña. Pero en la gráfica superior vemos que este episodio de la niña empezó, por ejemplo, desde septiembre. Ya pasamos su primer pico o su pico de intensidad que podría haberse dado durante diciembre y ahorita ya estamos con una tendencia hacia el debilitamiento. Por lo que, de acuerdo a los pronósticos que emiten centros internacionales de investigación, por ejemplo el IRI y el CPC, vemos que actualmente ya tenemos una mayor probabilidad de una transición hacia condiciones neutrales durante el trimestre o abril, mayo, junio o mayo, junio, julio, prácticamente que dominen durante el verano. Es importante mencionar que durante estos periodos de transición, la incertidumbre de los patrones que podemos observar es muy grande. Cuando tenemos una fase bien definida con una intensidad alta, por ejemplo, una niña muy intensa, podemos, al momento de hacer nosotros pronósticos a largo periodo, tratar de asociarlos con estos escenarios que les mostré anteriormente. Pero cuando tenemos un periodo de transición, como son otros moduladores los que podrían estar modificando las condiciones climáticas, no es tan sencillo. Y pues eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención.